Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 2. Deudores del Evangelio. Semana 5. Romanos 7. El justo por la fe vivirá. Basada en Romanos capítulo 1, versículo 17. Día miércoles. Lectura bíblica. Mateo capítulo 12, versículo 34. Lucas capítulo 9, versículo 26. Juan capítulo 18, versículo 17, 25 y 27. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Leer con oración. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16, parte A. El Evangelio es poder de Dios. Pablo dijo que no se avergonzaba del Evangelio. No solemos sentir vergüenza de hablar de los viajes que hacemos o de un buen restaurante en el que comemos frecuentemente. En cualquier rueda de conversación compartimos experiencias como esas, sin ninguna timidez. Pero, ¿por qué no hacemos lo mismo con el Evangelio? ¿Por qué no hablamos del Señor en el trabajo, en la universidad, dentro del autobús? Posiblemente por causa de la vergüenza. Muchos critican a Pedro por haber negado a Jesús 3 veces, diciendo que nunca tendrían el valor de hacer lo mismo. Pero, ¿cuántas veces lo negamos por no hablar de Él a aquellos que están a nuestro alrededor? No podemos avergonzarnos del Señor. Si hacemos eso, un día Él también se avergonzará de nosotros. Pablo creía, por eso hablaba. Él no se avergonzaba. Cuando usted no habla es porque no cree más. La boca habla de la abundancia del corazón. En Romanos capítulo 1, versículo 16, vemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta palabra poder, registrada en este versículo de Romanos, en griego es dunamis. Se pronuncia dinamis, de donde proviene la palabra dinamita, y se refiere al poder de la explosión. Aunque nuestra vida esté atada por una cantera de problemas y pecados, el Evangelio tiene el poder de una dinamita para explotar todo, sin importar de qué naturaleza sea. Ese es el poder que cambia nuestra vida, que reconcilia al matrimonio que ha decidido separarse, que logra armonizar las diferencias irreconciliables de los líderes que sirven en las iglesias. Ese poder está en el Evangelio. El Evangelio no es solo para salvar a los incrédulos de la perdición eterna, sino para cada uno de nosotros, los cristianos, en nuestro día a día. Todos los días necesitamos oír el Evangelio y creer que este es el poder de Dios que va a cambiar nuestra vida. La palabra salvación en griego es sotería, que aparece 5 veces en el libro de Romanos. Significa tanto la salvación de la condenación eterna de Dios, del juicio eterno, de la perdición eterna, como también rescate, liberación del viejo hombre, de la vida natural, del mal carácter, de nuestros conflictos, desavenencias, peleas, ofensas, heridas y de todo aquello que nos esté atando. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación, para la liberación de todos los que creen. Por tanto, el incrédulo, de hecho,
necesita ser salvo de la perdición eterna. Pero todos nosotros, como cristianos, aún necesitamos algún tipo de liberación en nuestra vida. El poder del Evangelio es el poder que proviene de la cruz. Cuando Jesucristo fue crucificado, destruyó en la cruz todo el pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros pecados, nuestras acciones pecaminosas, Satanás, nuestra carne, el mundo, nuestro viejo hombre, la vieja creación y por último, y de forma muy sutil, las ordenanzas que nos distancian y separan de los hermanos. Todo eso fue crucificado y el Evangelio tiene el poder de liberarnos de todas esas cosas. Pregunta: ¿qué significa la palabra salvación en Romanos capítulo 1, versículo 16? ¿Y qué relación tiene con su vida? Buen provecho.